alegra mucho estar con ustedes esta mañana y compartir unos consejos de la palabra del Señor. Y antes voy a darle a mi esposa el espacio. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Dios es bueno, Dios es fiel y Él tiene cuidado de nuestras vidas en una manera especial. Quiero felicitarles por estar aquí y a todos los hermanos que vienen cada sábado para ser edificados a través de la palabra del Señor. Hubo una hermana que en una oportunidad me dijo: hermana, yo estoy contenta porque mi esposo está cambiando. Los cultos del día sábado en la mañanita están siendo de mucha bendición para él. Y qué bueno eso, exponernos a la palabra del Señor. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y amadas hermanas, gracias por estar aquí también. Qué bueno es juntos exponernos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, estamos agradecidos con Dios por esta linda oportunidad que Él nos regala de poder compartir con ustedes, y quisiéramos orar después de la reunión, que oremos por nuestras familias, amén, por nuestros matrimonios, por nuestros hogares. Hoy vamos a comenzar, en las próximas oportunidades que tengamos, vamos a estar desarrollando el tema que hoy usted sabe que para el área de la familia hay muchos aspectos, porque vea qué lindo, el Señor creó la familia, el matrimonio, la familia, para el beneficio nuestro. O sea, no hay que ver la familia como un apéndice de la vida, sino hay que ver la familia como el núcleo central del plan de Dios para nuestra felicidad. ¿Recuerda usted cuando Dios hizo a Adán y luego dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo? Ahora yo no quiero que los hermanos que han venido solos se sientan así tristes, ¿verdad? No es el propósito, sino que la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces Dios le hizo ayuda idónea, y luego Dios dio la capacidad también al matrimonio, en este caso el primer matrimonio, Adán y Eva, para que ellos procrearan, es decir, que ellos pudieran multiplicar la raza humana sobre la faz de la tierra. Y así comenzó la primer familia, ¿verdad? La familia de la cual todos nosotros descendemos, de la familia de Adán y de Eva, que es la primer familia que Dios creó para su gloria y para su honra. Así es que Dios está interesado, definitivamente Él está interesado en nuestra familia. Usted piense en Dios como aquel Padre que tiene interés que nuestra familia sea una bendición, que nuestra familia pueda prosperar, que nuestra familia pueda ser bendecida. Y por supuesto tenemos la contraparte. ¿Quién es la contraparte de Dios? El que antagoniza la obra de Dios, el que estorba la obra de Dios, el que procura destruir la obra de Dios, es el enemigo, ¿verdad? Así como el enemigo, hermanos, no le gusta que la humanidad le dé gloria a Dios, que le honre, y se pone en contra de todo lo que se llama Dios y todo lo que honra a Dios. Así también sucede con el matrimonio. De hecho, como el matrimonio y la familia es un diseño divino, es un diseño de Dios, obviamente Satanás va a adversar el matrimonio y la familia. Por ello es que existen conflictos o necesidades, como usted quiera llamarle,
en la vida de la familia. Usted se preguntará por qué. ¿Por qué hay conflictos en el matrimonio? ¿Por qué hay necesidades que a veces nos hacen perder la paz, perder la tranquilidad dentro de la familia? Y la razón es que hay alguien quien adversa su felicidad conyugal, adversa la felicidad de usted como padre, ¿verdad? En relación a los ataques que el enemigo trae a la vida de la familia. ¿Por qué? Porque busca desestabilizar nuestra vida, nuestra fe, nuestra unidad en el hogar, y eso es la batalla del cristiano de todo el tiempo. Quiero leerles, ustedes también ahí en su Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Esta es una pequeña parábola con la cual el Señor concluye lo que llamamos la enseñanza del Sermón del Monte. Se les conoce así porque fue en el monte de la montaña de Galilea, donde el Señor sentó a todos los discípulos y les dio una enseñanza que en el caso de este evangelio de Mateo abarca los capítulos 5, 6 y 7. O sea, son 3 capítulos. Es un mensaje largo, no sé cuánto tiempo el Señor estuvo sentado ahí con los discípulos para darles esta enseñanza. Algunos lo han considerado como el evangelio sintetizado, porque ahí hay enseñanzas muy importantes que el Señor dio de manera puntual para los cristianos, para los seguidores, para los discípulos. Dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuántos hombres prudentes? Bueno, todos los que están acá son hombres prudentes. ¿Por qué? Porque hemos buscado al Señor y estamos aquí, ¿verdad? Si estamos aquí es porque es un mensaje que le damos al Señor: Señor, te necesito. Amén. Y el hombre que reconoce su necesidad de Dios es bienaventurado. Es bienaventurado todo aquel que va a la iglesia a decirle: Señor, yo no puedo gobernar mi familia, no puedo hacer yo feliz a mi esposa en mi capacidad, necesito una capacidad sobrenatural, necesito una intervención tuya en mi corazón, necesito tu amor, necesito que tú me des amor para amar a mi esposa como al principio, como cuando nos conocimos, cuando éramos novios, cuando mi corazón fue cautivado por su amor, por su belleza, por su persona, ¿verdad? Es lo que la Biblia le llama el primer amor, que no se debe de perder, hermano. A pesar de los años que pasan, a pesar de que vamos cambiando, bueno, los varones, no las hermanas, pero los varones vamos cambiando de forma, ¿verdad? Un poco mórficos, la figura, pero el amor no debe de menguar. Amén. Muchas cosas cambian en la vida de la familia en la medida de la edad, pero lo que no debe de cambiar, hermanos, es el amor. Amén. Entonces dice hombre prudente, y esta es la característica del hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca acá? Se puede aplicar de dos formas. La roca acá puede representar a Jesús, que es el Señor de la familia, el fundamento de la familia, y también se aplica, y es creo la aplicación que tiene en este contexto, este versículo, es a la palabra de Dios. La roca es obedecer la palabra de Dios, porque luego dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿qué representan ahí, hermanos, la lluvia? ¿Qué representa los vientos que golpearon contra la casa? Representan conflictos, representan amenazas para la familia, representan situaciones de la vida cotidiana que muchas veces son pequeñas diferencias que se dan en el matrimonio,
y que esas pequeñas diferencias o pecados que se cometen dentro de la relación del matrimonio yo le llamo como la bola de nieve, ¿verdad? Usted sabe que esos deslaves o esos desprendimientos de nieve en las montañas suceden por cosas pequeñas. A veces una pequeña piedra puede causar un desprendimiento y una amenaza. Todo comienza de manera pequeña, pero si no atendemos estas situaciones en la vida familiar, se pueden convertir en una gran amenaza para la familia, para el matrimonio. Entonces, de hecho, el Señor está aquí anticipándonos que habrán conflictos, habrán necesidades, habrán situaciones que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida familiar. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? De acuerdo a este versículo de la Biblia, la diferencia es que el hombre prudente sabe confiar en Dios. El hombre prudente sabe que su familia no depende de su sabiduría, de su inteligencia, de su capacidad administrativa, sino que su familia depende de Dios. Y es por eso que el hombre, hermanos, debemos de estar siempre, debemos de estar siempre buscando de Dios, ¿verdad? Porque sobre su cabeza, amado hermano, hablando a los esposos, sobre su cabeza está el liderazgo de su familia. El éxito o el fracaso de una familia depende en gran medida de la cabeza, en este caso del esposo. Obviamente hay participación mutua en el matrimonio, pero la responsabilidad, no pueden haber dos cabezas, que sería un fenómeno. Una persona con dos cabezas, no, eso solamente en los cuentos de hadas. Debe de haber un responsable, un líder, una persona que pueda llevar a su familia, llevar a su núcleo familiar hacia la felicidad. Y ese privilegio Dios nos lo dio a nosotros, como varones. Entonces necesitamos estar dependiendo, como este hombre prudente edificó su casa sobre la roca, porque sabía que vendrían vendavales que golpearían sobre la casa, pero la casa, dice la palabra, que no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque el hombre prudente estaba arraigado en Dios. Amén. Y eso es lo que deseamos para cada uno de ustedes, hermanos, como esposos, como matrimonio, como familia, que su casa no caiga, que su casa no se destruya, que su casa no se vea amenazada, porque usted ha puesto su confianza en el Señor. Bien, el objetivo de esta enseñanza de la palabra es que nosotros seamos bendecidos en nuestra relación matrimonial y familiar. Yo sigo esta premisa: si el matrimonio está bien, estarán bien los hijos. Si el matrimonio está bien, estará bien la casa. Si el matrimonio no anda bien, no andará bien nada en el hogar, ¿verdad? Y mucho menos los hijos. Entonces nosotros tenemos que buscar, hermanos, fortalecernos espiritualmente en la relación de matrimonio, para que nuestros hijos también gocen de la bendición de Dios. Dos cosas que quiero también mencionar. Bueno, ya mencioné que el hogar es un diseño divino, y para ese diseño divino, para conocerlo, para saber qué soluciones podemos encontrar a los conflictos, a los problemas, a las necesidades de la familia, tenemos que saber usar el manual. ¿Cuál es el manual de la familia? La Biblia, la palabra de Dios. Ese es el manual, donde Dios nos revela las claves para que podamos superar todos aquellos problemas que enfrentamos en los hogares y en la relación de familia, ¿verdad? Por eso es importante que conozcamos el manual de procedimientos, el manual de claves para la victoria en la familia.
Algo lindo, hermanos, que vemos en la Biblia es que la palabra Edén, fíjese, en el original hebreo, la palabra Edén significa lugar de delicia. Es ese lugar lindo que Dios formó, dice la Escritura, para poner allí al hombre que había creado y también a la esposa que él creó. Los puso ahí en el huerto del Edén. Esta es una figura muy linda que debemos nosotros mantenerla como una meta de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Que usted como esposo piense en su hogar como un lugar de delicia, un lugar, no un lugar de conflicto, ¿verdad? No un lugar de pleito, no un lugar digamos, de amenaza, sino un lugar de delicia. Que usted diga: terminé mi jornada de trabajo, voy a mi hogar, voy a mi casa, voy al lugar de mi deleite, me voy a encontrar con mi amada esposa, que es la delicia de mi corazón, que es la persona con quien yo realmente me siento realizado, me siento feliz, ¿verdad? No permitamos que el enemigo, hermanos, ponga otro tipo de pensamientos en nuestra mente, decir: bueno, ya terminé mi trabajo, está temprano, voy a ver qué hago porque no quiero llegar tan temprano a la casa. Porque algunos dicen: voy a llegar a discutir, voy a llegar a pelear, voy a llegar a esto, lo otro. No, que nuestra mentalidad y nuestra meta sea: voy a llegar a mi casa, voy a llegar a mi Edén, amén. Voy a llegar a mi hogar, donde será una delicia para mí el poder abrazar a mi esposa, poder estar con ella, estar con mis hijos, disfrutar la vida con ellos. Entonces, significa que la crisis o conflicto es todo aquello que entorpezca la buena relación y armonía, lo que ponga en riesgo la unidad de la pareja y del hogar. Esas crisis tenemos que identificar. Creo que es importante, así como la ciencia médica. En la ciencia médica se dice que las enfermedades que son diagnosticadas de manera temprana tienen mayor probabilidad de que sean resueltos o evitar la muerte o evitar la gravedad de una persona. No es lo mismo cuando una persona ya llega con, digamos, años de una enfermedad que ha avanzado y que prácticamente ya no hay solución para el problema. Pero cuando se descubre, hermanos, el problema, la necesidad o la enfermedad de manera temprana, hay mayores probabilidades de superarla. ¿Qué es lo que debe de hacer el matrimonio? El matrimonio debe de saber, con la ayuda de Dios, con el discernimiento del Espíritu de Dios y de la palabra, saber descubrir, hermanos, todo aquello que entorpezca la armonía en la familia, la armonía en el hogar, en el matrimonio, todo lo que ponga en riesgo mi familia. Nosotros tenemos que ser defensores de nuestra familia, defensores de nuestra esposa, defensores de nuestros hijos, y debemos de estar alertas ante todo aquello que pueda amenazar la familia. Le felicito por estar aquí, porque es una evidencia que usted ama a su familia y que usted quiere progresar en su familia, que usted quiere ser un esposo que realmente vela y protege la vida de su familia, y eso es sumamente importante. Así que las áreas básicas que vamos a abarcar en el futuro, porque hoy no lo podemos hacer todo, pero para poder, hermanos, lograr que el hogar funcione, ¿verdad? Necesitamos tratar estas tres áreas. Hoy solamente vamos a tratar la primera, ¿verdad? Porque ustedes tienen que ir a sus compromisos, pero en una próxima reunión vamos a tratar la siguiente área. Áreas básicas para el buen funcionamiento del hogar. Área 1, la unidad de la pareja, la unidad del matrimonio, de eso vamos a hablar hoy. La otra área, la número 2, es la relación de padres e hijos. Cómo nosotros podemos ser buenos padres,
cómo nuestros hijos deben de ser educados en la palabra y en la perspectiva de que ellos amen y sirvan a Dios. Y la tercera área es la administración del hogar. Ahí concurren varias cosas, entre ellos las finanzas, la disciplina y otras cosas más que son importantes dentro del núcleo de la familia o del hogar. Así que nos vamos a concentrar hoy en el área número 1. Vamos a hablar acerca de la unidad de la pareja. Si estamos bien nosotros, van a estar bien nuestros hijos. Amén. Si estamos bien usted con su esposa, con su cónyuge, definitivamente nuestro hogar va a estar bien. No digo que no vamos a tener problemas, porque ¿qué hogar no tiene problemas? Dígame. ¿Habrá aquí algún hogar que nunca ha tenido problemas? Es más, creo que si decimos, hermanos, levanten la mano los que están pasando algún tipo de problema en su familia, quizás todos vamos a levantar la mano, porque en alguna otra área, ¿verdad?, la familia es golpeada por el enemigo. Así que, hermanos, bienvenidos. Dígale a su esposa, a los que han venido con su esposa, dígale, estamos en el mejor lugar este día. Dígaselo. Estamos en el mejor lugar este día. Amén. Bienvenidos. Voy a darle a mi esposa el espacio para que ella continúe. Vamos a alternar la enseñanza. Gracias, papaito. Gloria a Dios. Quiero contarles, hermanos, que estamos próximos con mi amado esposito a cumplir 40 años de vida matrimonial. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Porque Dios ha sido bueno. Y fíjense que yo lo amo. Yo amo a mi esposito. Yo le doy gracias a Dios por la vida de él. Realmente ha sido de mucha bendición. Él es mi esposo, él es mi amigo, él es mi confidente. Él sabe todo lo mío. Y él, tan sabio y prudente, me aconseja, me dice, y yo le obedezco, porque ahí está la bendición. Cuando obedecemos, allí hay bendición, en el nombre del Señor. Pero cuando la mujer se siente amada, es fácil someterse. Ahí está la clave, de acuerdo también a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver en primer lugar el área de la unidad de la pareja, la espiritualidad. Cada uno de nosotros necesitamos tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Todos tenemos problemas y dificultades, como dijo mi amado esposo. Hay dificultades, hay problemas, pero tenemos, y es importante tener ese encuentro con Cristo Jesús. Dentro de la espiritualidad, poder conocer al Señor Jesús. Mi esposito me cuenta de que él estaba muy jovencito y en una situación difícil, pero en medio de esa situación Dios le tocó en una manera especial y tuvo ese encuentro con Dios. Fue una transformación de noche a la mañana. El siguiente día él comenzó, dice, a ser un gran lector de la palabra de Dios, leyendo y leyendo la palabra del Señor y llenándose de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí él tuvo su verdadero encuentro con Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esa experiencia o ese recuerdo de nuestro encuentro con Cristo Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no es solamente de ser convencidos que el evangelio es bueno.
No es solamente pensar o decir, bueno, el evangelio, yo ya estoy convencido de eso, sino que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que seamos convertidos a Él y decirle, Señor, hazme tú una nueva persona para tu honra y para tu gloria. Quiero que busquemos allí en nuestras Biblias, en 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Es claramente lo que les acabo de decir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos que reflexionar y pensar y decir, ¿realmente soy una nueva criatura? ¿O estoy aquí y estoy también aquí? Estoy en los dos niveles. Amados hermanos y hermanas, mantengámonos en el nombre de Jesús, fieles a Dios, buscando a Dios, dependiendo de Él, haciendo su voluntad, porque eso es lo que va a traer bendición a nuestro matrimonio y a nuestra familia en una forma especial. Entonces, mantengámonos cerca del Señor. Y en 1 de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, la palabra nos dice en los versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren qué linda la palabra, hermanos. Aquí tenemos la respuesta para todas las soluciones de la vida. En la palabra tenemos la respuesta para todos los conflictos, para todos los problemas, para las dificultades. Entonces, lo que tenemos que hacer en una manera especial es poder ser transformados por el poder de Dios. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y pueden haber calumnias, pueden haber situaciones económicas difíciles, pueden haber enfermedades, discordia entre el matrimonio, pero en medio de todo eso, si nos mantenemos firmes a Dios, Él pelea nuestras batallas. Si nos mantenemos firmes con el Señor, Él nos da la victoria, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo, y el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, tener ese encuentro con Cristo Jesús, pero también debe de haber una relación de obediencia a Dios, una relación de obediencia a Dios. Aquí tenemos esa figura. Y es cuando Abraham levanta su mano con el cuchillo para destruir la vida de su hijo Isaac. Todos sabemos esta historia. Dios le pidió a él que sacrificara a su hijo. Y su hijo, cuando iban camino al monte, le dijo: Padre, he aquí la leña, he aquí el fuego. ¿Y dónde está el cordero? Pero Dios le dijo: Dios proveerá. Dios proveerá. Y amados hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es una vida de obediencia, una vida de entrega a Él, una vida de obediencia, así como Abraham estaba dispuesto para entregar a su único hijo al Señor.
nosotros también tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios en nuestro matrimonio, para que todos esos conflictos y esas dificultades se terminen. Es que nada mejor que estar en paz. Yo les decía, mi esposito, les decía, creo en la reunión anterior, que mi papá nos decía que nuestro hogar tiene que ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y eso es una realidad. Nuestro hogar tiene que ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Recuerdo muy bien, en una oportunidad a mi esposito le tocó ir a predicar en el interior del país, lejos, y se llevó a uno de los hijos. Y regresaron el siguiente día. Y cuando regresaron y llegaron a casa, ese hijo se acostó en su cama y dijo: hogar, dulce hogar. No sé exactamente qué habían pasado en esa noche, cómo habían dormido, pero algunas veces solo se le da vuelta a la banca si se unen las dos y ya ahí se duerme y todo eso. Pero cuando llegó a la casa, él dijo: hogar, dulce hogar. Y amados hermanos, nuestro hogar tiene que ser dulce, tiene que haber paz, tiene que haber tranquilidad. La mujer sabia debe edificar su hogar, su matrimonio, para que podamos estar en paz, en tranquilidad, en felicidad, en amor el uno para el otro. Como dijo mi esposito al inicio, son cosas pequeñas las que echan a perder la viña. Y así lo dice la palabra: las zorras pequeñas echan a perder la viña. Entonces nosotros debemos de cuidar de nuestro matrimonio, cuidar de nuestro hogar, pero en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Y la palabra dice que el hombre es el sacerdote del hogar y que la mujer tiene que someterse al esposo. Cuando nos sometemos a nuestro esposo, lo que estamos haciendo es sometiéndonos a Dios. Y eso va a ser de bendición. Pero sucede algo, que nosotras de mujeres queremos que se haga lo que yo digo. ¿Verdad? Sí, queremos que se haga lo que yo digo. Pero no se compliquen por gusto, amadas hermanas. Solo obedezcan. La obediencia trae bendición. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que obedezcamos. Que obedezcamos. Y a veces argumentamos, decimos y esto y lo otro. Pero no, mantengámonos en obediencia. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré para que tú seas de bendición para otros. Y cuando nosotros obedecemos, nosotros vamos a ser de bendición para nuestra familia, para nuestros vecinos, para los que nos rodean, para todas las personas. Obedezcamos, obedezcamos. Ahí está la bendición. Pero también dentro de esta comunión con Dios es necesario y muy importante, amados hermanos, el poder mantenernos en la oración y en la palabra. Donde hay oración en una manera especial, Dios obra. Dios obra y Él se manifiesta. Entonces tenemos que mantenernos en oración. Tenemos que buscar a Dios. Si además Él nos dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que quiere Dios, que le clamemos a Él, que le busquemos a Él. No es que vamos a ir primero a buscar a una persona o a otra para que nos ayude. No, pidámosle al Señor en oración y Él obrará en una forma especial. Pero también pidámosle al Señor en oración y digámosle: Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser una persona diferente. Porque lo que nosotros queremos es que cambie el esposo o que cambie la esposa. Y lo que Dios quiere es cambiarme a mí, hacerme diferente para que sea un buen esposo o una buena esposa.
Y cuando se ama, allí hay bendición. Entonces, tenemos que buscar a Dios en oración. El Señor les dijo a sus discípulos: ni siquiera una hora habéis podido orar. Y eso es como lo mínimo que Dios nos pide. Una hora cada día. Si tú de mañana buscares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera tu morada. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces, en el nombre del Señor, busquemos a Dios en oración. Busquémosle en todo tiempo, pero también que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche podamos meditar en él para ser conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estudiemos la palabra de Dios, leámosla, meditémosla, pero sobre todo vivámosla, porque eso traerá bendición a nuestras vidas, traerá paz, felicidad y tranquilidad. Y también, amados hermanos y hermanas, vemos dentro de lo que es el área espiritual, la madurez en el crecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo va a haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas? El poder congregarnos es un ejemplo. El poder congregarnos y buscar de Dios. ¿Cuántos de ustedes estuvieron anoche aquí? Amén, miren qué lindo, casi todos. Eso fue una bendición. Nos fuimos noche de aquí y ahora estamos aquí buscando de Dios, buscando de su presencia. Eso nos ayuda para crecer espiritualmente, nos ayuda para edificarnos en la palabra del Señor, pero también para crecer espiritualmente es importante servir a Dios. Y en la obra del Señor, amados hermanos, hay mucho que hacer. Nosotros tenemos que servir al Señor, poder estar dispuestos a leer su palabra, a congregarnos, a servirle a Él, a ser instrumento en sus manos para su honra y para su gloria. Pero vamos a servir a Dios por gratitud. Vamos a servir a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad para con nosotros. Vamos a servir a Dios, amados hermanos, porque sus bondades son nuevas cada mañana, cada instante para con nuestras vidas. Y la palabra nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que anhelar cada día crecer en el Señor, crecer en su gracia, crecer en su presencia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hacemos eso, los conflictos en el matrimonio se van a terminar. Va a haber paz. ¿Por qué? Porque hemos decidido en una manera especial buscar del Señor. Y si buscamos lo primero, allí habrá bendición,
habrá bendición. Entonces vamos a tener ese encuentro con Cristo Jesús. Vamos a ser personas obedientes, personas que vamos a meditar en la palabra del Señor, y también vamos a crecer espiritualmente para que nuestro hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra y que nuestro hogar sea de bendición. Amémonos los unos a los otros. Y ahora yo les digo nuevamente que yo amo a mi esposito y le doy gracias a Dios por la vida de él. Vivimos en paz, en tranquilidad, en gozo, porque Él es el centro de nuestras vidas. Y desde el inicio lo hicimos así. Creamos lo que es la pirámide del amor. La primera grada, por decirlo así, es la amistad. La segunda grada es el noviazgo. Y la tercera grada es el matrimonio. Y cuando se forma de esa manera, de acuerdo a la voluntad del Señor, sobre la roca firme que es Cristo Jesús, allí habrá paz, habrá felicidad, habrá tranquilidad, habrá amor, y la presencia de Dios gobierna ese hogar. Y ese es mi deseo, amados hermanos y hermanas, que su hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. No esperemos que los demás cambien, sino digámosle al Señor: cámbiame a mí para que yo sea una persona diferente para tu honra y para tu gloria. Dios les bendiga rica y abundantemente. Gloria a Dios. Mi esposito va a continuar. Gracias. Bueno, vamos a continuar en el tiempo que todavía nos queda. Vamos a seguir hablando. Qué importante esta primera, digamos, este primer piedra del edificio de nuestro matrimonio, la espiritualidad. Mire, hermano, ahí donde no hay espiritualidad, donde no hay una buena relación con Dios, las cosas no funcionan, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus deseos, sus metas, sus puntos de vista, su visión de la vida, y cuando no está esa visión de la vida en línea con Dios, no va a funcionar, y tarde o temprano se fracasa en el matrimonio. Pero bueno, aquí estamos para hablar las cosas que son buenas. Quiero leerles, hermanos, o leamos juntos en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3 y versículo 3. Si alguno de ustedes lo encuentra y lo puede leer, Amós, capítulo 3, versículo 3. Ok, muchas gracias. Es una pregunta. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué pasaría, hermanos, en el caminar de una pareja, de un matrimonio, que están juntos, pero que realmente no están de acuerdo? No me quiero imaginar lo que es un hogar, lo que es un matrimonio, donde están juntos bajo el mismo techo, pero no están en armonía, en unidad, ¿verdad? En su forma de pensar, en su visión de la vida y por supuesto en las actividades del día a día de la familia. Por eso el llamamiento acá y a través de la palabra de Dios es que nos pongamos de acuerdo, que caminemos, hermanos, en unidad como pareja. La parte de la comunicación es importante y hay 4 apartados acá en cuanto a la comunicación: la capacidad de dialogar, generar confianza, lograr acuerdos y alcanzar metas dentro de la familia. Veamos entonces qué importante es los elementos de la comunicación. ¿Verdad? Usted sabe que en la comunicación hay 3 aspectos básicos. Primero, el que emite el mensaje en sí, y el que lo recibe. Tiene que haber una buena actitud del que emite
la comunicación, que el mensaje sea el mensaje correcto y el mensaje claro, y también la disposición de la persona de recibir el mensaje, de ponerle oído, ¿verdad? Para poder caminar en armonía se necesita una buena comunicación, y la comunicación tiene que partir de una capacidad de dialogar. Yo les pregunto, ¿hay capacidad de dialogar en su matrimonio? Cuando se va a tratar de un conflicto, generalmente estamos callando la voz del cónyuge, ¿verdad? Cuando habla no dejamos hablar. A veces las emociones nos controlan, la emoción de enojo, de malestar, de orgullo muchas veces, para poder oír. Miren, necesitamos oír más y hablar menos. Mire, la misma naturaleza de Dios, fíjense, nos dio 2 oídos y nos dio una boca. Entonces, el matrimonio que tome en cuenta la importancia de hablar, de dialogar, de saber lo que está en el corazón de la persona. Y no se puede saber lo que está en el corazón de su esposa si usted no le permite que hable, ¿verdad? Que diga lo que siente, que diga lo que cree, lo que piensa, su opinión, su punto de vista. Esto es importante para mantener una buena relación de acuerdo en el matrimonio, que haya capacidad de diálogo, ¿verdad? Ahí es donde el hombre y por supuesto la esposa también deben de someter al espíritu sus emociones. Porque claro, en el abordaje de un problema se requiere una alta capacidad de diálogo, de hablar, de permitir escuchar. Sé que algunas veces vamos a oír de nuestra esposa cosas que no nos van a gustar, porque probablemente nos va a decir cosas que ella siente acerca de nosotros en cuanto a la forma del trato, las palabras o las formas, decisiones que como hombres tomamos. Pero es importante. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer lo que está en el corazón de su esposa, entonces hay que permitir que haya un diálogo. Hay que permitir que haya una capacidad entonces de dialogar, que es importante. No nos enfrentemos el uno al otro como esta figura ahí, ¿verdad? Enojo contra enojo, sino que haya una disposición de poder hablar. Generar confianza es importante en la comunicación. Y es más, cuando se quebranta el principio de la confianza, hay una ruptura muy grave y muy peligrosa en el matrimonio. ¿Cómo es que se puede generar confianza? Precisamente a través de la comunicación, a través del trato, buen trato del hombre para con su esposa, a través del apoyo mutuo, del entendimiento, de la comprensión. Es importante que nosotros tratemos en nuestra familia de crear todos estos principios, por ejemplo, la comprensión, el apoyo, la misericordia, el espíritu de perdón que debe de existir entre la pareja. Son elementos claves e importantes para caminar en acuerdo. Eso es lo que genera confianza en el matrimonio. La fidelidad, por ejemplo, la fidelidad del hombre no debe ser una fidelidad a la vista de otra persona, el caso de la esposa, a la vista de la esposa, sino que debe de fundar la fidelidad el hombre en los ojos de Dios. Si Dios me ve, si Dios me oye, si Dios conoce mis pasos, mi conducta, entonces mi primera lealtad de fidelidad a mi esposa es a Dios, ¿verdad? Y cuando somos fieles a Dios, vamos a poder ser fieles a la esposa en el matrimonio. Cuando se quebranta el principio, por ejemplo, de la fidelidad conyugal, la fidelidad de la pareja, ahí, hermanos, el enemigo logra abrir una brecha que es peligrosa y que tiene que ser resuelta. La pérdida de confianza es un elemento muy, hermanos, delicado en el matrimonio. Por eso es que debemos nosotros de mantener, de generar, de crecer en confianza, pero al mismo tiempo
mantener esa confianza en mi esposa, que su esposa confíe plenamente en usted. Amén, hermanos. Que usted diga, estoy 100% seguro que mi esposa confía plenamente en mí. Que mi esposa puede revisar los archivos. Que mi esposa puede saber cualquier aspecto de mi vida, la economía, las amistades, el trabajo, que sepa la clave para entrar a mi teléfono. Es decir, una fidelidad de puertas abiertas. Eso es lo que crea confianza. Eso es lo que hace que el matrimonio llegue a un entendimiento, una sola alma, un solo corazón. Y cuando se quebranta ese principio de confianza, definitivamente, hermanos, es cuando se dan conflictos y situaciones muy graves en la familia. También en la parte de la comunicación, el matrimonio debe de lograr acuerdos, ¿verdad? Lograr acuerdos. No olvidemos que ya no somos dos, sino uno. Eso significa que hay muchas cosas, hermanos, en la familia y en el matrimonio, la visión de la vida, ya no lo podemos ver de manera unilateral, de decir, yo voy a hacer esto, yo voy a decidir esto, yo quiero esto para mí, sino que ahora el yo debe ser sustituido por nosotros. Ya no yo quiero, yo decido, yo pienso, yo planeo, esta es mi meta personal, sino que ahora esta es nuestra meta. Esta es nuestra visión de la vida familiar. Esto es lo que queremos para nuestros hijos. Esto es lo que queremos para nuestra economía familiar. Ya es una, diríamos, un objetivo compartido, lograr acuerdos. Mire, el matrimonio que logra acuerdos y que caminan en acuerdo van a ser bendecidos. Van a tener mejor beneficio de su trabajo. Así lo dice la Biblia, se lo voy a leer acá. Usted lo puede buscar en Eclesiastés capítulo 4. Vea el beneficio de caminar en acuerdo y en unidad en el matrimonio. Versículo 9, Eclesiastés 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Queremos mejor pago? ¿Mejores beneficios para el matrimonio y la familia? Caminemos en unidad, porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá quien, o segundo, que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, lo que está diciendo es que la unidad es poderosa. Si mire, si en el ámbito político, en cualquier otro aspecto social, económico, del mundo secular, cuando la gente se une, pueden causar una revolución, pueden causar cambios impresionantes en una nación cuando se unen en un mismo propósito, en una misma meta, los seres humanos. Eso es lo que nos está diciendo acá. Cuán poderoso es cuando un matrimonio camina en unidad, cuando los hijos saben que papá y mamá saben el rumbo a seguir, la dirección que deben de seguir sus vidas como hijos en la familia. Pero esto, amado hermano, se construye. Amén. Esto no lo va usted a recibir debajo de la almohada el día de mañana. La confianza se construye. Las metas del matrimonio y de la familia se construyen. La unidad se construye día a día con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios. Tenemos que avanzar hacia esa unidad. ¿Y cuál es nuestra meta familiar? Hay una figura ahí.
Mire, hay sonrisas en el rostro de esta familia. ¿Cuál es la meta, hermanos, de un hombre? Mire, todo el trabajo que nosotros hacemos, dice la Biblia, que es fatiga de la carne, ¿no es cierto? Todo lo que hay, dice la Biblia, debajo del cielo es fatiga de la carne y vanidad. Significa que no es lo más importante. Usted puede gastar su vida trabajando, pero eso realmente no es lo más importante que Dios nos ha encomendado como seres humanos. Lo que Él quiere, hermanos, es que disfrutemos en familia. La familia debe ser la meta más importante de la vida de toda persona. Por supuesto, yo sé que no es la familia la meta más importante de toda persona, porque no han entendido los principios, los valores espirituales, las prioridades que Dios ha puesto, hermanos, en las actividades humanas sobre la faz de la tierra. Pero para mí la familia después de Dios es la segunda. Si usted diría que es lo más importante en mi vida, Dios es la prioridad de mi vida. Pero en segundo lugar, si yo le preguntara, en segundo lugar, ¿cuál es la prioridad suya? Usted dirá, bueno, hay que trabajar para comer, hermano. Algunos han puesto, bueno, a Dios algunos no lo tienen en primer lugar. Pero aquel que lo tiene en primer lugar, dice, para mí Dios es el primero. ¿Cuál es el segundo? Mi trabajo. ¿Cuál es el tercero? Las actividades de la iglesia. ¿Cuál es el número 4? Probablemente ahí encaje la familia. Está distorsionado esa prioridad, esa lista, ese orden de prioridades. Primero es Dios, después es mi familia. Le va a parecer a usted algo probablemente chocante, pero la iglesia no es el segundo lugar de prioridad en nuestra vida. El segundo lugar de prioridad en nuestra vida es mi esposa y mis hijos, mi familia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no podemos servir en las iglesias si no tenemos una buena familia. Si su esposa no le apoya, usted no va a tener esa total plenitud en el cuerpo de Cristo, en la familia de la fe. Entonces es primero que nosotros construyamos nuestro hogar, es primero que usted ame a su esposa, que usted honre a su esposa, que usted ame a sus hijos, que usted vele por el desarrollo integral de la vida de sus hijos, porque las familias fuertes harán una iglesia fuerte. Amén. Y se requiere, hermanos, una iglesia fuerte en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Familias modelo que diga, como ese hombre con su esposa, así también quiero que mi matrimonio sea. Yo escuché una imagen, me quedó esa imagen de un hombre que se acerca a una niña que él conocía y vio que esa niña era a pesar de que era una niña probablemente de unos 10 años, pero sirvió como una guerrera de apoyo para su madre en situación de crisis. Y este hombre fue testigo de que esta niña, a pesar de su corta edad, pero fue una guerrera para ayudar a su madre en un momento de crisis. Estuvo dispuesta a todo, incluso a la misma muerte, para ayudar a su madre en un momento de crisis. Entonces este hombre se acerca y le dice, sabes, yo no tengo hijos, pero el día que Dios me permita tener un hijo, quisiera que mi hijo fuera como tú. Qué importante, hermanos, la unidad en la familia. Qué importante es que usted y yo peleemos por esta unidad de la familia. Vamos a ir concluyendo. Hay otro aspecto de la intimidad que también es importante que haya un grado de intimidad. Y cuando refiero a intimidad no me refiero únicamente a la parte sexual,
sino a una intimidad de amigos, a una intimidad de conocernos. Mire, en la intimidad figuran varios aspectos. Primero, ¿cuánto nos conocemos? ¿Cuánto usted conoce? Por eso lo que decía mi esposa en cuanto a la pirámide que nos lleva al matrimonio. No digo que una persona no puede tener éxito cuando se conocen y una semana y a la semana se casan. No digo que no pueden tener, si se apoyan en Dios, puede haber éxito. Pero generalmente se requiere un espacio de conocimiento de la persona para poder tomar una decisión tan importante como lo es el matrimonio. Ahora la pregunta es, los que ya estamos casados, que ya estamos en estas grandes ligas, hermanos, ¿cuánto conoce usted a su esposa? ¿Cuánto la esposa conoce de usted? ¿Habrán algunas habitaciones en el corazón que todavía la esposa no conoce o que el esposo no conoce de ella? ¿Cuánto nos conocemos? Es importante, llévese esa pregunta. Probablemente genera un diálogo esta semana. Usted lleve a su esposa a comer un sorbetillo o algo y dígale, hagámonos esta pregunta: ¿cuánto nos conocemos? Ya tenemos 20 años de estar juntos, pero probablemente no nos conocemos. Es necesario que las máscaras sean quitadas, ¿verdad? Es importante también el conocimiento del corazón, porque una cosa es conocer lo externo. Mire, generalmente los varones nos enamoramos por el ojo. Usted ve a una jovencita y dice, qué linda esta jovencita, ella va a ser mi esposa. Y comienza el hombre la tarea de perseguir a aquella persona que a través del ojo le gustó. El ojo, por eso dice la Biblia que el ojo debe ser bueno y no malo, ¿verdad? Nos enamoramos por el ojo, pero es importante que el ojo que ve lo externo también vea lo interno, vea el corazón, ¿verdad? Porque la Biblia dice que vana es la hermosura. Hablando de las mujeres, en el Proverbio 31, dice que vana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será exaltada o alabada. Es decir, está hablando ahí de la importancia de la belleza interna, amada hermana, que su belleza, porque todas las mujeres tienen su encanto, tienen su toque femenino, su personalidad, ¿verdad? Importante, cada uno somos individuales, pero que no sea únicamente mi belleza externa la que realmente sea lo más importante para mí, sino también mi belleza espiritual, cuánto yo maquillo, por decirlo de esa manera, mi corazón, ¿verdad? Cuánto realmente mi corazón está apegado a lo que es correcto, a lo que es divino. La otra cosa, el desarrollo de intimidad. Los esposos deben de desarrollar intimidad, hablar de los secretos del corazón, hablar abiertamente, conocer lo que está internamente en el corazón de la esposa, no guardar nada, no guardar secretos. En el matrimonio no debe de haber secretos, ¿verdad? Tiene que ser un diálogo franco, sincero, de conocimiento, de desnudarnos, por decirlo de esa manera, ante nuestra esposa en cuanto a lo que está en nuestro corazón. Y por supuesto que esto incluye la sexualidad saludable. ¿De qué habla la sexualidad saludable? Número uno, de que debe de ser en el contexto del matrimonio, bajo el pacto del matrimonio. Segundo, que debe de ser una relación de amor. Tercero, una relación de compromiso, porque la Biblia dice que el hombre tiene la responsabilidad de satisfacer sexualmente a su esposa y la esposa también al esposo. Y esto ayuda a que el matrimonio se mantenga firme, se mantenga fuerte. Entonces, todos estos aspectos de esta parte de la sexualidad vamos a, en alguna otra oportunidad, hablar más profundamente, porque es un aspecto importante. Y finalmente, hermanos, la unidad de la pareja también tiene que ver con el buen trato. ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa?
la estamos tratando con delicadeza, con amor, o con gritos, con reclamos, con inseguridades. Debe de haber un buen trato, eso es lo que dice la Biblia. Con este versículo de Colosenses quiero terminar. Busquemos ahí la palabra de Dios en Colosenses 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor: maridos, este es un mandamiento para los maridos, para los esposos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Esta palabra áspero me hace pensar rápidamente en la lija que usan para, ¿verdad?, para pulir la superficie, ya sea de madera o de metal, o una lima, esas limas que arrancan las asperezas. No dice la Biblia que debemos de tratar a nuestra esposa, dice, no siendo ásperos, sino siendo amables, siendo tiernos, sin gritos, sin reclamos, ¿verdad? Y nosotros tristemente en la cultura, digamos, de nuestros ancestros, aprendimos cosas que debemos de despojarnos de ellas, hermano, ¿verdad? Si el papá o el abuelo o quien sea de nuestros antepasados trataba así a su esposa, con dureza, digamos, con autoritarismo, con enojo y con reclamo de las cosas, hermano, eso debe de ser despojado de nuestro corazón y adoptar todos aquellos valores que nos enseña el Señor, nos enseña Dios: la amabilidad, el amor, la comprensión, ¿verdad? La blanda palabra sabia, palabra adecuada. Estas cosas son las que debemos nosotros de albergar en nuestro corazón, porque esto es lo que nos va a dar seguridad. Y hablando del buen trato, tiene que ser buen trato en palabras, buen trato en la manera como, de manera psicológica, nos dirigimos o pedimos algo del cónyuge, y también en la conducta, ¿verdad? Nuestra conducta habla mucho más que las palabras. Si nosotros, entonces, fíjense, hemos hablado de una parte nada más para la buena administración de una familia: la unidad de la pareja. Si hay alguna situación que desuna su matrimonio, no permita que voy a usar esta figura un poco grotesca, ese cáncer que está allí en medio del matrimonio, puede ser una ofensa, puede ser un resentimiento, puede ser cualquier cosa, un maltrato, lo que sea, o una omisión de amor de parte del cónyuge, pero es como un cáncer, una célula cancerosa que está ahí. No permitamos que eso vaya a enfermar todo lo que es nuestra relación familiar. ¿Por qué no reconocer y decir, mire, aquí a los varones somos orgullosos y debemos nosotros de humillarnos para reconocer nuestros errores, enmendar nuestros errores, y también las hermanas? Pero debemos, hermanos, no permitir que una enfermedad que está a tiempo de ser extirpada para que no se eche a perder la familia, el matrimonio, seamos lo suficientemente humildes y capaces de decir: Señor, esto es lo que está sucediendo en mi vida familiar, por favor, ayúdame a desarraigarlo de mi corazón. Ese primer paso de reconocer nuestra necesidad, hermano, nos va a dar una victoria grande para nuestra felicidad conyugal. Amén. Felicidad familiar. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar al Señor, y les pido que ahí donde ustedes están,
tome la mano de su esposa. Y usted le diga a su esposa, te amo. Dígale a su esposa o a su esposo, te amo. Algunos que ya tenían algunos años de no besar a su esposa, ¿verdad? Pero usted dígale, te amo. Eres el amor de mi vida, ¿verdad? La importancia de caminar en la felicidad familiar. Hermanos, no hay nada más lindo que realmente uno amarse, ¿verdad? Yo siempre he pensado, porque lo dice la Biblia también, dice que el que haya esposa, haya el bien. Amén. Y mis hermanos que han venido aquí solteritos por alguna razón, les animamos a que si usted es un padre, un viudo, una viuda o una mujer que está luchando por su hogar, o un hombre que está luchando por su familia, les animo a que de igual manera sigamos adelante, ¿verdad? El Señor es bueno, Él ama nuestro hogar, nuestra familia, y de seguro que Dios nos va a ayudar para que sigamos adelante. Primero ore usted, queridos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos has dado el privilegio de ser esposa. Gracias, Iniciamos sin saber cómo hacerlo, pero con tu ayuda y con tu respaldo, con tu guianza y con tu dirección, hoy han pasado los años y tú eres quien nos has ayudado, nos has fortalecido. Y en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, estamos juntos porque tú eres el centro de nuestras vidas. Bendice a cada una de mi hermana que está aquí presente. Sé tú guiándonos para ser esa mujer sabia y prudente, para sembrar, mi Dios, con el silencio, con el amor, con la tranquilidad, con la paz que solamente viene de ti. Bendice a mis hermanas con sabiduría, mi Dios, en el nombre de Jesús, para cada decisión que tienen que tomar, y tu ayuda sea sobre sus vidas. Sabemos que cuando estamos calladitas, tú eres quien nos respaldes y nos guías. Gracias porque podemos obedecer, respetar, amar a nuestro esposo, vivir para ti y también vivir para ellos, mi Dios, por tu pura misericordia. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser buena esposa, a ser buena madre, a servirte con todo nuestro corazón y nuestro anhelo, y que tu gracia y tu favor sea sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice a mis hermanas y llénalas de ti, llénalas de tu gracia, de tu favor y de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Padre. ¿Sabe, hermano? Hay una palabra muy pequeña pero poderosa, que es el perdón. Cuando uno pide perdón, esa palabra, hermano, porque es de Dios, el perdón es de Dios. Él es el primero que nos perdonó. ¿Por qué no le dice a su esposa, perdóname por todo lo decisiones, palabras, actitudes que no hayan sido gratas, correctas? Perdóname, ¿verdad? Porque nos ofendemos muchas veces con una palabra, una actitud. Siempre los seres humanos, en nuestra imperfección, estamos cometiendo errores, pero gracias a Dios que el recurso del perdón que Dios nos ha dado es una clave para traer respuesta a los conflictos. Muchos de los conflictos que vivimos en los matrimonios y familias se pueden resolver con una palabra, y esa palabra es perdón, ¿verdad? Así que aprendamos a perdonar, hermano, y aprendamos también a pedir perdón.
Eso es mutuo. Perdonemos y también aceptemos que nos hemos equivocado y que necesitamos pedir perdón. Oremos, Padre. Gracias, Señor amado, gracias porque tú nos has dado la facultad como matrimonios de enfrentar los conflictos. Porque tu palabra dice, Señor, que debemos de batallar, debemos de pelear la buena batalla. Y muchas de estas batallas de la fe se viven en la relación matrimonial y familiar. Ayúdanos a perdonar las ofensas de nuestro cónyuge. Tu palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando perdonamos, Señor, las ofensas, las debilidades, ayúdanos como esposos para cubrir, Señor, las debilidades de nuestra esposa. De igual manera las esposas, Señor, que cubran a través del amor las deficiencias que probablemente ellas encuentran en su esposo. Que mutuamente, Padre, nos amemos, nos perdonemos, estemos dispuestos a seguir adelante, a no pensar en una separación, a no pensar en un divorcio, a no pensar en un abandono de la familia. Al contrario, mantener la unidad, pelear por la unidad del matrimonio y de la familia. Padre amado, te doy gracias por mi esposa. Amados hermanos, les pido que oren por su esposa, por favor. Padre, te pido que bendigas a mi amada esposa. Señor, que tu presencia, tu amor, tu gracia, tu salud, Señor, tu provisión supla toda necesidad en la vida de mi amada esposa. Señor, te doy gracias por estos ya casi 40 años del apoyo que he tenido en mi vida, Señor, el amor y ese apoyo fiel de mi esposa durante todo este peregrinaje, Señor, en la vida como esposos, como hogar. Señor, gracias por ella. Te bendigo, Señor, por la vida de mi amada esposa. Gracias, Señor. Ayúdame para que yo siga amándola, que yo siga valorando su vida, Señor, y caminar juntos en todo lo que todavía tú tengas por delante, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos en gran manera, mi Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te lo pedimos. Amén y amén.